de ejercer economía. Trabajé, no, nunca formalmente, trabajé un año dando clases en la Benito Juárez, trabajé otro año dando clases en la Zapata, cuando la Zapata estaba dentro del Carolino, Ay, sí. en el tercer piso. Yo fui alumna de ahí. Y luego me fui a trabajar a Linea, parte del 83, del 84 trabajé en el Linea, y de ahí me salí para vagar, y de ahí regresé y fue cuando publiqué este disco. ¿A qué tiempo de que tú te vas a España y regresas haces el disco? Porque ya vienes inspirado, ¿no? ¿A qué tiempo más o menos? A 2 años. 2 años después, ¿sabes? Oye, en aquella época, ¿qué tan difícil era hacer un disco? Pues era muy difícil porque... y económicamente también, ¿no? Sí, porque para hacer un disco tenías que meterte a un estudio forzosamente. Ahora en tu cuarto puedes tener un equipo suficiente para grabar un disco, ¿no? Y antes era estudio o estudio, no había de otro. Yo recuerdo que mi primera grabación preparatoria o demo para hacer este disco me lo grabó Elio Huesca en su casa con un deck. Sacó una línea para la guitarra, otra línea para la voz. Entonces lo grabamos en un cassette. Entonces ese cassette fue el que pude yo enviar a muchos lados para poder hacer este disco. Pero entonces antes era muy difícil por lo que costaba, pero además porque tenías que meterte en un estudio forzosamente, no había opción, no había otra opción. Entonces, pues fue mi primera experiencia en estudio, fue mi primera vez que yo hice un estudio, fue para grabar este disco. Este disco lo grabamos en 20 horas, 10 un día, 10 otro, sin saber qué significaba estar en un estudio. Entonces fue como un alarde de desconocimiento, de inocencia incluso, ¿no? Entonces hice este disco y significó esto, poder empezar a rolar. Fue con que yo pude empezar a enlazarme con músicos que hacían cosas parecidas a mí en la Ciudad de México. Entonces cuando yo llego a la Ciudad de México para presentar este disco, que me lo produce Discos Pentagrama, me topo con los primeros con los que me topo y que me empiezan a arropar son estos que les llamaron los rupestres, ¿no? En el 87, cuando sale el disco, ya tenía 2 años que había muerto Rodrigo González, que fue uno de los generadores de este movimiento rupestre. Pero digamos, los sobrevivientes, como Fausto Arrellino, Rafael Catana, Roberto González, me arropan, me suman y empiezan a sumarme sus tocadas. Entonces yo empiezo a ser ya un habitual asistente a eventos en el Instituto Federal, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo como a enlazarme a muchas cosas más, ¿no? Es decir, a empezar a tocar a Toluca y que empieces a tocar en Querétaro, y entonces se empieza a hacer la roncha o se empieza a tejer como una red nacional poco a poco y el producto de muchos años para poder tocar en muchos lugares y empezarte a encontrar con tus similares en muchas partes del país, porque digamos lo que siempre ha sucedido y no ha dejado de suceder hasta la fecha es que mientras tú haces una canción con ciertas características en Puebla, desde tu lugar sin conexión con nadie, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Chiapas, en la Ciudad de México, hay gente que está haciendo una canción similar a ti, aislados también, ¿no? Que cuando te encuentras, pues conectas, ¿no? Dices, son los tuyos. Entonces, pues sí, ese es. Bueno, ahora ya lo puedes hacer hasta en tu casa, tu disco, ¿no? Con la tecnología nueva que tenemos, ya lo puedes hacer hasta en tu casa. Pero ¿no era más sabroso esa emoción de llegar o lo ves más cómodo ahora? Esa de sentirte, yo me hubiera sentido como Juan Gabriel, que te ponen las películas, ¿no? De cuando llega y está grabando y atrás está el que te está modulando la voz y repítele y... Bueno, yo no soy música, pero yo no me guío por lo que mira, lo que pasa es que en ese momento era lo que había. O sea, no había otra opción. Y por supuesto que como no había otra opción, tenía un peso emocional más grande, ¿no?
te metías en un mundo que tú anhelabas, ¿no? Uno había visto videos y fotos de los Beatles grabando en Abbey Road. En las cabinas, ¿no? Sí, yo quiero así poner mis audífonos y cantar frente a un micrófono que cuelga. Que te digan regresa, como para. si fuera un mago aquí, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, era interesante. Ahora yo nunca he grabado canciones a las que me han invitado en casas. Yo nunca he grabado un disco casero, ¿no? Yo no tengo estudio en mi casa, ¿no? Entonces yo hasta la fecha todos los discos que he ido grabando los he grabado en estudio, pero sí me han invitado, amigos que me dicen, oye, queremos que nos acompañes, que cantes conmigo, y me invitan a su cuarto y ahí grabamos, ¿no? Pero pues son opciones que ahora existen. Nada más eso, son opciones. Digo, yo como sigo grabando en estudio, pues me parece siempre sigue siendo emocionante. Carlos, hay algo que vi que es bien importante, yo creo, en tu carrera. Platícanos por qué, cómo y qué haces en Nueva York. Pues este es un asunto, es decir, producto de estar como por ahí dicen, estar como en el momento justo, en el lugar justo, ¿no? Porque a principios de los 90, una amiga muy querida, Nuria Castells, sí. Saludos a la Nuria. Se va al consulado de Seattle a trabajar. Entonces se va a trabajar para allá y yo entro a la entonces Radio WAP, que no es la Radio WAP que hay ahora, porque en ese momento la universidad compraba espacio a la radio comercial para insertar, digamos, los programas que producía Radio WAP en aquella huequito, en aquel huevito que había al fondo, por donde están los baños de la Casa de las Bóvedas en la UAP. Hasta el fondo había una pequeña cabina de radio, se producían programas que se reproducían en la radio comercial, ¿no? No existía Radio WAP como tal. Entonces, dentro de este equipo de producción, yo entro a suplir a Nuria, con su permiso. Entonces yo trabajo un rato en Radio WAP, ¿no? Trabajo básicamente participo haciendo guiones, en algún momento haciendo algunas voces, ¿no? Y entonces trabajo junto con Óscar López y trabajo junto con Enriqueta Silva. Entonces en ese lapso que estamos trabajando los tres ahí, más otras gentes trabajaban, pero bueno, mientras estábamos los tres ahí, resulta que nos enteramos de una beca, de la convocatoria para solicitar becas. Era la primera emisión de una beca del Fideicomiso para la Cultura de México Estados Unidos, en donde metió lana en ese momento Conaculta, Vancomer y la Fundación Rockefeller. Ah, qué padre, ¿no? Entonces nosotros dijimos, pues vamos a entrarle, y empezamos a averiguar cómo entrarle, con qué tema entrarle, y que nos topamos con un artículo que salió en Nexos de principios del 92, en donde sale un artículo de un investigador de la Universidad de Columbia, Robert Smith, que es una entrega sobre qué sucedía con la migración de poblanos a Nueva York. En ese momento es el primer artículo de un estudioso que se hace público en el país sobre un fenómeno que existía, por supuesto, hace mucho, pero no había sido estudiado. Es decir, el país se entera con este artículo y nosotros nos enteramos en Puebla de este fenómeno que sucedía, pero nadie lo había focalizado, ¿no? Entonces nosotros encontramos ahí el tema para tocar. Entonces armamos un proyecto de producción radiofónica que se llamó Poblanos en Nueva York. Entonces muy conocidos en Puebla, ¿no? 30 programas de radio de 15 minutos cada uno. Yo hice las canciones para cada uno de los programas. Entonces metimos el proyecto, lo ganamos y con el dinero
de este proyecto, recorrimos toda la Mixteca, porque finalmente nuestra guía, digamos, nuestra guía de todo el proyecto era el artículo de Robert Smith. Entonces recorrimos toda la Mixteca para entrevistar, hacer una serie de entrevistas a las familiares de los migrantes, y después nos fuimos a Nueva York a entrevistar a los migrantes, su vida cotidiana. Todo esto lo recogimos en entrevistas. Regresamos y con todo el cúmulo de entrevistas, ellos hicieron guiones radiofónicos y yo hice canciones. Y se hizo la producción de los programas, incluso en los programas. En la dramatización participó Víctor Puebla y Marco ¡Ay, Castillo. qué rico! Ellos fueron los que hicieron voces. Imagínense, debe haber estado bien sabroso esto, ¿no? Aparte, bueno, Oscar tiene toda una experiencia, ¿no? Sí, ahora claro. ya se retiró, sé que se jubiló, pero toda una experiencia como entrevistador, tú como músico, esta amiga Además que también muy buena, digamos, locutora, además de otros ingredientes, también muy buena guionista. Sí, además un saludo a todos ellos, porque con todos ellos en algún momento trabajé. Sí. Y entonces, con los programas producidos, nos fuimos a Nueva York de regreso a entregar el producto del trabajo. Fue un trabajo periodístico básicamente, para que se difundiera en una radio comunitaria que no sé si sigue existiendo, se llamaba WBAI allá, y aquí se publicó ahora se me olvida, no sé si se llamaba La Radiante, la estación que tenía Sergio Mastretta. Ahí se hizo la producción y ahí también se programó. A los años se programó también en Radio Guapo, ¿no? Salud. Entonces así es como se crea ahí, digamos, lazos con Nueva York. Lo que a mí me permitió después ir varias veces a Nueva York a cantar estas canciones. Ya las otras veces fuiste ya fuera de... Sí, fuera de... Ya invitado especial. Sí, invitado. La tercera vez que fui me invitó la Secretaría de Cultura cuando se inauguró la Casa Puebla en Nueva York. Y así luego fui otra vez, que me invitaron ya agrupaciones de mexicanos. Hay muchas agrupaciones regadas por todo Estados Unidos. Oye, Carlos, yo te veo que impresionantemente, ahora creo que ya no te vemos en Puebla, ¿no? Qué maravilla que recorres todo el país. ¿Qué lugares más? Mira, yo creo que los muchos, hace rato hablaba de cómo hace 30 años empecé a construir una red que empezó por el DF y fue creciendo poco a poco. Es decir, cada año que pasa a veces era más, a veces menos, pero siempre había una ciudad que visitar. Y además es una red que construimos, que no construyo yo, construimos muchos músicos que tienen una historia parecida a la mía.